Bueno, comencemos entonces con la clase número 11. Seguimos viendo psicometría. El ejercicio del anterior semestre decía que a un calentador ingresaba aire a razón de 50 kilogramos por minuto. A ese calentador se suministraban 250 kilocalorías por minuto. El aire húmedo entrante estaba en esas condiciones de presión, temperatura y humedad. Nos pedía determinar la humedad relativa final y graficar en el diagrama psicométrico. Solo esto fue el segundo parcial del anterior semestre. Ese era el esquema del proceso. Entra aire a un calentador, aire con esas condiciones de temperatura, humedad y presión, y sale después de recibir esa cantidad de calor. Aquí tenían que recordar primero que cuando no te da variación de temperatura en este tipo de dispositivos, de presión, cuando no te da una variación de presión, asumimos que la presión se mantiene constante en este tipo de dispositivo, si recordamos un poco de termodinámica. Entonces, al no decirnos la presión de salida, podemos asumir que la presión de salida va a ser igual a la de entrada. Eso va a ser importante para definir el segundo estado, porque no nos está dando ningún dato del estado de salida. No hay nada, solamente nos dice que se suministra esa cantidad de calor. Y en base a eso, nosotros tenemos que definir el estado de salida. Entonces nosotros ya también vamos a saber que la presión se va a mantener constante. Esas son las condiciones de entrada, 20 grados centígrados y esa presión. Aparte nos da la humedad, que es del 90%. Otra cosa que tenían que recordar es que al ser un sistema que se está calentando, que dice un calentador, y que se suministra esta cantidad de calor, la humedad relativa no va a aumentar. Entonces sabemos que de entrada vamos a saber que no existe condensado, que más bien la humedad relativa va a disminuir. Eso también tenían que recordarlo, para simplificar sus cálculos y entender el proceso. Creo que varios no lo consideraron así. Entonces, para definir el estado 1, como siempre, es mecánico. Simplemente con la temperatura entramos a la tabla y determinamos la presión de saturación con la temperatura de 20 grados y la entalpía del vapor. Aparte vamos a determinar la presión de vapor 1, del vapor del estado 1, con base en la presión de saturación y la humedad relativa de entrada. Entonces esa sería la presión del vapor en el estado 1. Tenemos que determinar la relación de humedad. Ya tenemos la presión de vapor y conocemos la presión del aire ambiental, que es 1,03. Entonces con esa ecuación determinamos la relación de humedad. Y tenemos que determinar la entalpía. Siempre para determinar la entalpía vamos a utilizar la temperatura en grados centígrados, porque estamos asumiendo que la temperatura de referencia es 0 grados centígrados. Eso lo expliqué en la primera clase de psicometría. Entonces siempre en entalpía en grados centígrados, no se vayan a olvidar. Más la relación de humedad, que ya la determinamos, por la entalpía del vapor, que la sacamos de la tabla. Esas son las únicas propiedades que hay que calcular porque es un sistema abierto. No necesitamos determinar el volumen específico porque no vamos a necesitar la energía interna. Y el flujo másico nos lo da el enunciado. Así que solamente tenían que calcular eso. No estaba largo, pero tenían que entender algunos conceptos para resolver este examen en el anterior semestre. Y lo que les decía, no olvidarse de que cuando se caliente el sistema vamos a saber de que no hay condensado, que más bien la humedad relativa va a disminuir. No existe condensado porque el sistema se está calentando. Bien, para el estado 2, entonces siempre les digo que cuando no hay condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Esto lo pueden comprobar, ¿por qué? Porque la presión del vapor se está manteniendo constante y la presión del sistema también.
la presión del vapor se mantiene constante, porque la presión del sistema se mantiene constante y porque no hay condensado. Entonces, con eso ya sabían de que la relación de humedad y la presión de vapor se iban a mantener constante. Ya tenían esas dos propiedades para definir el estado 2. Ahora tenían que utilizar este dato de las 250 kilocalorías por minuto, y eso se utiliza en el balance de energía. Como es un intercambiador de calor, no hay trabajo, es un sistema abierto, entonces vamos a utilizar las entalpías para el balance de energía, y el flujo másico ya lo tenemos. Tenemos el flujo másico, tenemos la entalpía 1 y tenemos la tasa de transferencia de calor. Entonces podemos despejar la entalpía 2. Reemplazando los datos y haciendo las operaciones, teníamos que la entalpía 2 era de 17,89. Ya tenemos otra propiedad para definir el estado 2. Esa es la ecuación para determinar la entalpía, ¿no es cierto? 0,24, que es el calor específico a presión constante para estas unidades, por temperatura 2, que la desconocemos, más relación de humedad, que la tenemos, por entalpía del vapor, que la desconocemos, igual a 17,89. Nosotros tenemos la relación de humedad y no tenemos ni la temperatura ni la entalpía del vapor, pero sabemos que el aire entra a 20 grados centígrados y que se está calentando. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un tanteo. Y para hacer el tanteo, vamos a entrar a la tabla con una temperatura superior a 20 grados centígrados, porque el sistema se está calentando. Probemos con 27. A la temperatura de 27 grados centígrados, la entalpía del vapor va a ser 609. Entonces reemplazamos en esta ecuación, temperatura 27 grados centígrados, entalpía del vapor 609, hacemos las operaciones y determinamos la entalpía 2 si estas fueran las condiciones. Y comparamos con el valor real de entalpía 2 de nuestro estado. Podemos ver que la entalpía 2 real es mayor que la entalpía 2 que estamos suponiendo. Entonces, 27 no es la temperatura de salida, es una temperatura mayor. Probemos con 38. Con 38 grados centígrados, la entalpía del vapor va a ser 614. Entonces, reemplazando la temperatura y la entalpía del vapor, calculamos la entalpía 2 de nuestra segunda temperatura asumida. Se acerca ya a la real, pero todavía no es la misma. Entonces vamos a probar con 43. Si la temperatura fuera 43, la entalpía 2 perdón. Si la temperatura fuera 43, la entalpía 2 va a ser 18,54. Ya nos pasamos. Entonces, nuestra temperatura real va a estar entre 38 y 43. Para no estar tanteando temperaturas intermedias, nosotros podemos interpolar entre esos dos valores. Lo que vamos a hacer es interpolar entre 17,31 con su temperatura y 18,54 con su temperatura, y la entalpía real, que es 17,89. Este valor estaría en el medio. Con eso vamos a interpolar y vamos a determinar la temperatura 2, que sería aproximadamente 40,4 grados centígrados. Esa sería la temperatura de salida. Ahora, con la temperatura real de salida, que es 40,4 grados centígrados, vamos a entrar una vez más a la tabla. Vamos a interpolar entre 38 y 43 para determinar la presión de saturación. Entre estas dos presiones, no la subrayé, pero es entre sus dos presiones de saturación, entre 0,0667 y 0,0896, y esas temperaturas.
Entonces, la presión de saturación para 40 sería 0,0777. Entre esos dos valores estaría. Entonces, con eso ya definimos prácticamente el estado 2 y podemos responder al enunciado que nos pide la humedad relativa final. Recordamos la ecuación de humedad relativa. La humedad relativa era igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación para esa temperatura del estado. Tenemos la presión de vapor, que es la misma que la del estado 1, y tenemos la presión de saturación, que es la presión a 40,4 grados centígrados. Entonces, la humedad relativa final sería 27,83%. Bien, con eso ya tenían casi todo su examen resuelto. Y lo otro que les pedía era el diagrama. Como siempre, para hacer este diagrama, lo que tienen que hacer es trazar una línea que represente el 100% de humedad y a partir de ahí guiarse. Trazamos una línea un poco a la derecha que represente el 90%. Ubicamos la presión de vapor, que se va a mantener constante. La presión de vapor 1 es igual a la presión de vapor 2. Entonces, en ese punto estaría el estado 1. Al 90% de humedad relativa, con la presión de vapor 1 y su temperatura. La humedad del estado 2 es más baja, es del 27%, entonces trazamos otra línea que represente la humedad del 27%. Como la presión se mantiene constante, el proceso del estado 1 al 2 es una línea recta, y ahí estaría el estado 2, a la temperatura 2 y a la presión de vapor que se mantiene constante. Comencemos el otro ejercicio. Este ejercicio dice, los tanques A y B contienen aire a 6,3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 35% de humedad y 132 grados centígrados de temperatura. El tanque A tiene 150 litros, el tanque B 20 litros. La presión externa, ese es el diagrama del problema. La presión externa es de 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nos dice que el sistema se va a enfriar lentamente hasta los 10 grados centígrados. Nos pide determinar la masa del condensado si es que existe, determinar la temperatura a la que comienza la condensación, determinar la presión final, la cantidad de calor intercambiado y graficar en el diagrama ciclométrico. Bien, este es el esquema entonces. Nos dice que el tanque A tiene 150 y el tanque B 20 litros. La presión externa es de 1,5 y el tanque B es un cilindro con pistón y topes. La presión interna es de 6,3 kilogramos fuerza, por eso el cilindro está empujando los topes. Esas son las condiciones iniciales. Y nos dice que la temperatura final es de 10 grados centígrados. Es el único dato que tenemos del estado final. Entonces, para definir el primer estado siempre va a ser mecánico. Simplemente con la temperatura entramos a la tabla de saturación, ubicamos la temperatura y leemos la presión de saturación y la entalpía del vapor. Con la presión de saturación despejamos de la ecuación de humedad relativa la presión del vapor. Con eso calculamos la presión de vapor 1 para el estado 1, que sería 1,029. Teniendo la presión de vapor, calculamos la relación de humedad. La relación de humedad es 0,121. Simplemente reemplazamos en esta ecuación la presión 1, que es 6,3, y la presión de vapor. La entalpía, para la entalpía tenemos la temperatura, en este caso tenemos que usarla en grados centígrados. Tenemos la relación de humedad y la entalpía del vapor, que la leímos de la tabla. Reemplazamos los datos y determinamos la entalpía 1, que sería 110,66. También podemos determinar el volumen específico con la masa de aire y la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor. ¿Por qué con esta diferencia?
porque nosotros tenemos que encontrar la presión del aire seco. Y la presión del aire seco va a ser la diferencia entre la presión del aire ambiental, total del aire, menos la presión de vapor. R es una constante, en este caso usamos 0,082, y la temperatura tenemos que usarla acá en grados Kelvin. Ese sería el volumen específico. Como ya tenemos la entalpía, conocemos la presión y el volumen específico, podemos determinar la energía interna. Tenemos que usar este factor para nuestras unidades, no se vayan a olvidar. Esa sería la energía interna 1. Y por último, para terminar el estado 1, podemos calcular la masa del aire seco, partiendo de la definición de volumen específico, que es la relación entre volumen y masa. Como tenemos el volumen total y tenemos el volumen específico, determinamos la masa 1, la masa que en realidad se mantiene constante, la masa total. Ahora tenemos que entender un poco el proceso, qué es lo que pasa en el cilindro. El sistema se está enfriando, pero tenemos un cilindro con pistón, entonces tenemos que analizar qué va a pasar si el sistema se enfría. Lo primero que puede pasar si el sistema se enfría es que las presiones se igualen, ¿no es cierto? Antes de que el cilindro se mueva, las presiones, de que el pistón se mueva, perdón, las presiones tienen que igualarse. La presión externa tiene que ser igual a la interna. Esa es la primera condición para el movimiento. Entonces, antes del movimiento del pistón, tenemos que ver si las presiones se igualan. Eso es lo que vamos a asumir para el estado 2. Vamos a asumir que el volumen se mantiene constante y de que las presiones se están igualando. Entonces la presión 2 va a ser 1,5. Vamos a comprobar si esto sucede. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la temperatura. El problema nos da la temperatura final. Entonces, con base a eso, vamos a comparar qué sucede. Como el volumen se mantiene constante, y recordemos que uno de los pilares del modelo ciclométrico es que nosotros asumimos que tanto el vapor de agua como el aire ambiental son gases ideales. Entonces, eso nos permite simplificar los cálculos y utilizar ecuaciones como esta para los gases ideales. Simplemente de acá despejamos la temperatura y reemplazamos los datos que tenemos. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, recordemos, para usar las ecuaciones de gases ideales. Si la presión 2 fuera 1,5, es decir, si las presiones se igualaran, la temperatura final tendría que ser 96,4 grados Kelvin, es decir, menos 176,6 grados centígrados. Eso no sucede. Si nosotros recordamos el estado final, era de 10 grados centígrados la temperatura final. Entonces, este estado no es real. Esto no sucede en nuestro sistema. Como la temperatura 2 es menor que la temperatura final, al decir temperatura 2, me refiero a la temperatura real, a la temperatura que estamos asumiendo, perdón. Y la temperatura final es la temperatura real del sistema, que va a ser 10 grados centígrados. Entonces, este no va a ser nuestro estado 2. Bien, continuemos entonces. Como acabamos de comprobar que si la presión 2 fuera de 1,5, la temperatura tendría que ser de menos 176, menor que la temperatura final real de nuestro sistema. Entonces, eso facilita las cosas. Directamente podemos decir que la temperatura 2 va a ser de 10 grados centígrados y que las presiones nunca van a llegar a igualarse y el volumen se va a mantener constante. Entonces, directamente decimos temperatura 2, 10 grados centígrados, volumen constante, y vamos a determinar la presión 2 real. Utilizamos la ecuación para gases ideales. Las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin.
Y con eso calculamos la presión 2, que tendría que ser 4,4. Esa va a ser la presión real. Con la temperatura real vamos a entrar a la tabla, como siempre. Ubicamos la temperatura, leemos la entalpía del vapor y la presión de saturación. Eso lo tenemos que hacer siempre, en todos los estados. Ahora vamos a comprobar si existe o no condensado. En este caso es una saturación isocórica, porque el volumen se está manteniendo constante y la presión está cambiando. Entonces vamos a hacer lo que hacemos para la saturación isocórica, para verificar si existe condensado. Vamos a calcular el volumen específico del vapor, el volumen específico del vapor del estado anterior, en este caso del estado 1. 1,033 es nuestro factor para las unidades, R es 0,082, temperatura tendría que ser la temperatura 1 en grados Kelvin, sobre la masa del vapor de agua, que es 18, por la presión del vapor, que era 1, algo, si no me equivoco. Fue la que calculamos con la relación, con la humedad relativa. Entonces, reemplazando esos datos, determinamos que el volumen específico del vapor en el estado 1 es 1,85. Con eso vamos a obtener la temperatura de rocío y vamos a hacer la siguiente comparación. Si la temperatura 2 es menor que la temperatura de rocío, va a existir condensado. Si la temperatura 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado. Con el volumen vamos a entrar a la tabla. Ubicamos el volumen del vapor. Nuestro valor va a estar aproximadamente entre esos dos. Una vez ubicamos el volumen del vapor, vamos a interpolar para determinar la temperatura. La temperatura de rocío va a ser aproximadamente 97,14 grados centígrados. Entonces, como nuestra temperatura final es menor que la temperatura de rocío, existió condensado. Cuando existe condensado, nosotros sabemos que directamente la humedad relativa de ese estado va a ser del 100%. Y aparte sabemos de que si la humedad relativa es del 100%, la presión de vapor va a ser igual a la presión de saturación. Como ya tenemos la presión de saturación, la encontramos con la temperatura de 10 grados centígrados, ya conocemos también la presión del vapor. Calculamos la relación de humedad con la presión de vapor y la presión 2 del sistema, que es 4,4. La relación de humedad 2 sería 0,00177. Para la entalpía 2 ya tenemos la temperatura, tenemos la relación de humedad y tenemos la entalpía del vapor. Reemplazamos y calculamos la entalpía 2. Lo mismo hacemos, el volumen específico se va a mantener constante porque no existe condensado, porque la presión, porque el pistón no bajó y el volumen se mantuvo constante, el volumen total, y la masa también. Calculamos la energía interna 2, ya conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico. Con eso determinamos la entalpía, la energía interna 2. Ahora vamos a determinar la masa del condensado. Como siempre, vamos a partir de ese balance de masas. Vamos a decir que la masa inicial es igual a la masa final. Recordemos que la masa del aire ambiental está compuesta por masa de vapor y masa de aire seco. En caso del estado 1 no hay condensado, entonces directamente es masa de vapor 1 por más masa de aire seco. La masa 2 está compuesta por aire seco, masa de vapor y masa de líquido porque existió condensado. Vamos a dividir todo entre masa de aire seco. Esto se va a simplificar con esto. Y dividimos todo entre masa de aire seco. ¿Para qué? Para utilizar un valor que ya conocemos, que es la relación de humedad. Partiendo de la definición de relación de humedad, que es la relación entre la masa del vapor
y la masa de aire seco, ya conocemos esos dos valores. Y también ya conocemos la masa de aire seco porque la determinamos en el estado 1, partiendo del volumen específico. Entonces simplemente tenemos que despejar masa de líquido de esta ecuación. Esa sería la masa de líquido condensado del estado 2. Por último determinamos el calor total intercambiado. Como el pistón no bajó ni subió, no existió trabajo. Entonces directamente reemplazamos. La masa final va a estar compuesta por masa de líquido y masa de vapor, y masa de aire seco, perdón. La masa de aire seco se multiplica por la energía interna 2 del estado 2, y la masa de líquido se multiplica por la energía interna del líquido. La energía interna del líquido nosotros asumimos que es igual al valor de la temperatura en ese estado. En este caso es de 10. La energía interna del líquido para la temperatura de 10, que es del estado 2, va a ser de 10 también, menos la masa de aire seco por la energía interna 1. Reemplazando esos datos, masa de aire seco por la diferencia entre la energía interna 2 y la energía interna 1, más la masa de líquido por la energía interna del líquido, determinamos que el calor total intercambiado del estado 1 es igual a menos 72,7 kilocalorías. Ese sería el calor total intercambiado para ese sistema. Y por último hacemos el diagrama ciclométrico. Como les decía, primero trazan la línea que represente el 100% de humedad. A la derecha, otra que represente el valor de la humedad del estado 1, en este caso es 35. Ubicamos su temperatura y su presión, y en ese punto estaría el estado 1. El estado 2' sería en el momento en el que se condensó el aire. Estaría sobre la línea de saturación. En esa línea estaría la temperatura de rocío. Y el proceso es a volumen constante con variación de presión. Por eso la línea es un poco inclinada hasta la saturación. Y como después de la saturación, que ocurrió a los 97 grados centígrados, el sistema se siguió enfriando, entonces bajamos por esta línea hasta encontrarnos con la temperatura final del estado 2, que es 10 grados centígrados. Este sería el diagrama ciclométrico para ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si lo hice muy rápido. Bien. No, está bien. Ya, gracias. Quedan 5 minutos. ¿No tienen clases podemos hacer este otro ejercicio o quieren que termine acá la clase? Depende de ustedes. Eso no hagámoslo. Ese ejercicio, ¿no? Ya, está bien. Entonces, si se corta, se vuelven a conectar. Este ejercicio es el mismo esquema del anterior, pero acá vamos a analizar más estados. Acá las presiones sí van a llegar a igualarse y el pistón se va a mover. Esa es la diferencia con el anterior caso. Las condiciones iniciales son que la presión interna es de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la presión dentro de los tanques. La humedad dentro del tanque es el 30%, la temperatura es de 127 grados centígrados. Los volúmenes son 100 para el tanque A y 10 para el tanque B. La presión externa se mantiene en 1,5. Y nos dice que el sistema se va a enfriar hasta los 4 grados centígrados. Y nos pide lo mismo. Determinar la masa de líquido condensado, la temperatura a la que comienza la condensación, determinar la presión final, la cantidad de calor intercambiado y graficar en el diagrama. Esas son las condiciones iniciales y la condición final, que es la temperatura de 4 grados centígrados. Entonces siempre el estado 1 es mecánico
Con la temperatura entramos a la tabla y leemos la presión de saturación y la entalpía del vapor. Partiendo de la definición de humedad relativa, vamos a determinar la presión de vapor 1. Como ya tenemos la presión de saturación, despejamos la presión de vapor 1, que sería igual a 0,747. Ya tenemos la presión de vapor, conocemos la presión del sistema. La relación de humedad 1 sería igual a 0,370. Tenemos la temperatura. En el caso de la entalpía tenemos que utilizarla en grados centígrados, no se olviden. Tenemos la relación de humedad y la entalpía del vapor. Con eso calculamos la entalpía 1. Podemos determinar el volumen específico porque tenemos la temperatura, conocemos la masa del aire, es 29, la presión del sistema es 2 y la presión de vapor 0,747. Ese sería el volumen específico 1. Con el volumen específico y la entalpía podemos determinar la energía interna 1. Reemplazamos los valores, utilizamos nuestro factor para las unidades y determinamos la energía interna 1. Y por último, igual que en el anterior caso, al ser un sistema cerrado y al conocer el volumen total y el específico, podemos determinar la masa total que contiene el sistema. En este caso va a ser de 0,117 kilogramos de aire seco. Bien, para el estado 2 tenemos que hacer el mismo análisis. Tenemos que pensar qué sucede con el tanque y el pistón. Tenemos que ver si las presiones se están igualando para que después exista movimiento del pistón. Entonces hacemos la misma verificación. Tenemos el volumen total y vamos a asumir que la presión 2 es de 1,5. Usamos esa ecuación de los gases ideales para determinar la temperatura 2. La presión 2 estamos asumiendo que es 1,5, la presión 1 es de 2 y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Haciendo los cálculos determinamos que la temperatura 2 para estas condiciones es de 27 grados centígrados. Como esta temperatura es mayor que la temperatura final que nos da el enunciado, entonces este estado es real, esto está ocurriendo en el sistema. Si esto fuera menor de 4 grados centígrados, que es nuestra temperatura final, esto no ocurriría. Y directamente decimos que la temperatura final es de 4, porque nunca se igualarían las presiones. Pero aquí sí se están igualando, porque la temperatura 2 que estamos calculando es mayor que la temperatura final. Les decía que como la temperatura 2 que estamos calculando es mayor que la temperatura final del sistema, esta temperatura es real para nuestro estado 2. Esto está ocurriendo. Entonces, con esta temperatura vamos a entrar a la tabla para para determinar la presión de saturación y la entalpía del vapor. A 27 grados centígrados la entalpía del vapor es de 609 y la presión de saturación es de 0,0356. Ahora tenemos que verificar si en esas condiciones existió o no condensado. Es una saturación isocórica porque el volumen no está cambiando y la presión sí. Vamos a asumir que nuestro estado 2' está sobre la línea del 100% de humedad y que en ese punto en el que todavía no hay condensado, no ha comenzado a condensar, pero ya está completamente saturado, en ese punto está la temperatura de rocío. Bien, entonces vamos a utilizar la misma ecuación que en el anterior caso. Para la saturación isocórica calculamos el volumen específico del estado anterior, porque estamos asumiendo que se mantiene constante. El volumen específico del vapor, no del aire ambiental, que es lo que calculamos en el estado 1. Para calcular el volumen específico del vapor, utilizamos la masa del agua, que es 18, y la presión de vapor 1, que la calculamos, y la temperatura, que es la misma del sistema.
Entonces el volumen específico 2' va a ser 2,52. Con eso vamos a entrar a la tabla, vamos a encontrar la temperatura de rocío y vamos a comparar esa temperatura con la temperatura de nuestro estado 2. Entramos a la tabla, ubicamos el volumen del vapor, el volumen de 2,52. Aquí hay 2,56. Ese nos va a servir porque es aproximadamente el mismo. Entonces con 2,56 la temperatura es de 88. Esa sería la temperatura de rocío, 88 grados centígrados. Como la temperatura 2, que fue 27 grados centígrados, es menor que la temperatura de rocío, sí existió condensado. En el estado 2 existe condensado. Entonces, como siempre, si existe condensado, la humedad relativa es del 100%, porque antes de la condensación el aire se tiene que saturar. Cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de saturación es igual a la del vapor. Esta presión la sacamos de la tabla con la temperatura de 27. Calculamos la relación de humedad con la presión de vapor y la presión del estado 2. Calculamos la entalpía 2. Ya tenemos la relación de humedad, la entalpía del vapor, que la sacamos de la tabla con el dato de los 27 grados centígrados. Y acá utilizamos los 27 grados centígrados en grados centígrados, valga la redundancia. Como el pistón no se está moviendo, el volumen se está manteniendo constante. Y por último determinamos la energía interna 2, con la entalpía, la presión y el volumen específico. Aquí pueden existir pequeñas variaciones de volumen. ¿Por qué? Si el pistón no se está moviendo. Porque se está condensando parte del aire ambiental. Pero es despreciable. Por eso es que no lo calculamos. ¿Sí? Aproximadamente se mantiene constante. Bien, entonces la energía interna 2, con estos datos nomás, sería menos 17,05. Ahora vamos a determinar la masa del condensado. Hacemos el mismo balance, masa inicial igual a masa final, porque es un sistema cerrado. El estado 1 está compuesto, el aire ambiental del estado 1 está compuesto por vapor y aire seco, y el aire ambiental del estado 2 está compuesto por aire seco, vapor y líquido. Esto se simplifica, dividimos todo entre masa de aire seco. Esto es igual a la relación de humedad. Y simplemente despejamos la masa de líquido porque ya conocemos la masa del aire seco, es la masa que calculamos en el estado 1. Esa sería la masa del condensado para este estado. Bien, ahora tenemos que definir el estado 3. Para el estado 3 podemos asumir de que como el pistón ya se está moviendo porque las presiones se igualaron, lo que queda es que el pistón caiga hasta el final del cilindro. Vamos a asumir que eso está sucediendo. Vamos a asumir que el pistón se movió y que cayó lentamente hasta el final del cilindro. Obviamente la presión se mantiene constante cuando existe el movimiento, lo que cambia es el volumen. Estamos asumiendo de que el volumen va a ser de 0,10 metros cúbicos porque estamos diciendo que el pistón cayó al final del tanque B. Entonces lo que queda del volumen es simplemente lo del tanque A. La presión se mantiene constante, es de 1,5, no es de 2, es de 1,5. Y con eso vamos a determinar la temperatura del estado 3. Esto lo estamos asumiendo, tenemos que verificarlo con la temperatura final. Entonces, volumen total 3 sobre volumen total 2 por temperatura 2 en grados Kelvin.
Bien, si esto ocurriera, si el pistón cayera hasta el final del cilindro, la temperatura sería de menos 3,28 grados centígrados. Entonces esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura final es de 4 grados centígrados. Entonces, como temperatura 3, la que acabamos de calcular, es menor que la temperatura final, este no es nuestro estado 3. Si la temperatura final fuera de menos 5, esto sí estuviera ocurriendo. Hubiera caído el pistón y todavía tendría que continuar el proceso. O sea, lo que sigue es que cambie la presión, ¿no es cierto? Para que continúe el enfriamiento. Porque ya el volumen sí o sí se mantendría constante una vez caiga el cilindro, una vez caiga el pistón hasta el final del cilindro B. Pero eso no está ocurriendo. Nuestra temperatura final es de 4 grados centígrados y si esto cayera hasta el final, la temperatura tendría que ser menor o igual a menos 3,28. Entonces el pistón va a estar aproximadamente ahí, con cierto volumen en el tanque B. Y ese sería nuestro estado 3. La temperatura ya sería de 4 grados centígrados. Sabemos que el pistón no va a caer hasta el final. La presión se mantiene constante porque el pistón se está moviendo. Y lo que tenemos que determinar es el volumen. El volumen real del estado 3 va a ser de 0,1016 metros cúbicos. Ese va a ser el volumen 3 real. Con la temperatura 3 entramos a la tabla, ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del vapor y la presión de saturación. La presión de saturación es de 0,0855 y la entalpía del vapor es de 600. ¿Qué está sucediendo en el proceso del estado 2 al 3? Continúa el enfriamiento, ¿no es cierto? Como en el estado 2 ya existía condensado y continúa el enfriamiento, entonces con eso nos vamos a dar cuenta de que va a continuar la condensación y la humedad relativa va a seguir siendo del 100%, porque el sistema se sigue enfriando. Si el sistema se calentara, ahí sí la humedad relativa tendría que ser menor que el 100% y no continuaría la condensación. Pero como ya existía condensado, la humedad relativa ya era del 100% y se sigue enfriando, entonces la humedad se va a mantener el 100% y la condensación va a continuar. Por eso es que la humedad relativa 3 es del 100%. Al ser la humedad relativa del 100%, sabemos que la presión de saturación es igual a la presión del vapor. Calculamos la relación de humedad con la presión de vapor y la presión 3, que es de 1,5. Calculamos la entalpía 3 con la temperatura en grados centígrados, la relación de humedad por la entalpía del vapor. Calculamos el volumen específico. Es necesario hacerlo porque el volumen está variando. Y por último, determinamos la energía interna. Esas serían las propiedades para el estado 3. La energía interna sería menos 15,96 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Ahora determinamos la masa del condensado para el estado 2 al 3. Vamos a hacer un balance con la masa 1 y la masa 3. Podemos hacer también con la masa 2 y la masa 3. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el lado izquierdo también habría masa de líquido, que ya la calculamos anteriormente. Entonces, como siempre, simplificamos la masa de aire seco, dividimos todo entre masa de aire seco para aprovechar esa relación que ya la conocemos. Y simplemente despejamos masa de líquido. La masa de líquido va a ser igual a la masa de aire seco por la relación de humedad
1 menos la relación de humedad 3. Esa sería la masa del líquido condensado en el sistema, 0,0433. Ahora determinamos el calor total intercambiado. Esa es la primera ley para los sistemas cerrados. Existe trabajo porque el pistón se movió, entonces lo mandamos a la derecha para calcular simplemente el calor, que es la única incógnita. La masa final va a ser igual a la masa de aire seco y la masa de líquido. La masa de aire seco se multiplica por la energía interna del estado 3 y la masa de líquido por la energía interna del líquido a 4 grados centígrados, que vamos a asumir que es 4. Recordemos que asumimos que la energía interna del líquido es el mismo valor de la temperatura en ese estado. En este caso 4. Masa inicial es masa 1 y energía interna inicial es energía interna 1, más el trabajo. Bien, esto podemos factorizarlo, masa de aire seco, por la diferencia entre la energía interna 3 y la energía interna 1, más la masa de líquido por la energía interna de líquido a la temperatura de 4, más la presión durante el proceso 2 y 3, que es cuando el pistón se mueve, es de 1,5, por el volumen 3 menos el volumen 1 y nuestro factor para las unidades. Reemplazando todos estos datos, calculamos el calor total intercambiado, que sería de menos 28,86 kilocalorías. Ese sería el calor total intercambiado para ese proceso. Y por último, hacemos el diagrama ciclométrico. Dibujamos la línea que representa el 100% de humedad, y a la derecha la del estado inicial, que es del 30%. El estado 1 entonces estaría a la temperatura 1, la presión de vapor 1 y sobre la línea del 30% de humedad. El proceso del estado 1 al 2, primero del estado 1 al 2', es un proceso isocórico con variación de presión, por eso la línea está un poco inclinada. El estado 2' es el estado de saturación con relación a la humedad. En el estado 2', nuestro aire ambiental llega al 100%, pero todavía no se condensa. Ahí está la temperatura de rocío. Como continúa el enfriamiento, el proceso va a estar sobre la línea del 100% de humedad hasta la temperatura 2, que era de 27 grados centígrados. Y por último, el sistema se sigue enfriando, entonces continúa sobre la línea del 100% de humedad hasta la temperatura 3, que es de 4 grados centígrados, con su respectiva presión de vapor. Ese sería el diagrama ciclométrico para ese proceso. Con eso terminamos la clase de hoy.